Mamá, el perro encontró algo, dijo la niña, y lo que sacó de la tierra hizo que su madre rompiera a llorar. La pequeña mano de Sofía, de apenas 5 años, temblaba mientras señalaba al fondo del patio. Allí, un perro de pelaje oscuro y aspecto callejero escarbaba la tierra con una urgencia frenética, como si su vida dependiera de lo que hubiera bajo la superficie. Las nubes de polvo se elevaban con cada movimiento decidido de sus patas, y el sonido de sus garras raspando contra piedras y raíces secas era el único ruido en la quietud de la tarde. El animal parecía poseído por un propósito, completamente ajeno al mundo a su alrededor, concentrado únicamente en profundizar ese agujero que se abría, como una herida en la tierra. Cuando Elena, su madre, se acercó y miró dentro del hoyo, las piernas le flaquearon. Un sollozo escapó de su garganta, pero no era de dolor. Eran lágrimas de un impacto tan profundo que cambiaría el destino de su familia para siempre. El aire que respiró de repente se sintió distinto, cargado de un presagio y una posibilidad que no había sentido en años. Todo su cuerpo respondió a la vista de ese objeto metálico entre la tierra oscura. Un escalofrío, un vacío en el estómago, y luego una oleada de calor que le subió por el cuello hasta el rostro. Pero para comprender por qué ese descubrimiento significaba esperanza y no desgracia, debemos retroceder al principio de su historia, a los cimientos de cansancio sobre los que se construía cada uno de sus días. Antes de continuar, si amas las historias que tocan el corazón, que exploran los rincones inesperados donde la vida esconde sus giros, suscríbete a Ecos Escritos. Quedémonos juntos en este viaje. Cada relato es un eco de experiencias que quizás reconozcas, de emociones que hemos guardado. Ahora comencemos. El alba pintaba de dorado y rosa pálido los campos cuando Elena despertó en su habitación. No fue el canto de un gallo lo que la sacó del sueño inquieto, sino el crujido familiar de la madera en el piso, un sonido que anunciaba otro día idéntico al anterior. Las paredes de la vieja casa, hechas de tablones que su padre había cortado hace décadas, gemían con el viento frío de la madrugada. Un aire húmedo, con olor a tierra y a hierba mojada, se colaba por el resquicio de la ventana que nunca cerraba del todo. Cada músculo le dolía, un recordatorio constante y cruel del trabajo interminable. Al estirarse, sintió el tirón familiar en la espalda baja, la rigidez en los hombros. Llevaba 5 años cargando sola con todo, desde que Mateo, el padre de Sofía, desapareció sin dejar rastro la noche de su nacimiento. 5 años en los que el amanecer no traía luz, sino la lista silenciosa y aplastante de tareas por hacer. Se vistió con ropa de trabajo, un vestido sencillo y gastado pero limpio, y pasó por la habitación de su madre, Carmen. La puerta estaba entreabierta. La mujer de 70 y tantos años ya estaba despierta, sentada en su mecedor de mimbre junto a la ventana. Miraba por el cristal con una tristeza quieta, una mirada que se había vuelto permanente desde la partida de su esposo, el abuelo de Elena, hacía apenas unos meses. Las arrugas profundas de su rostro, surcos labrados por el sol y el esfuerzo, contaban una historia de resiliencia que ahora parecía apagada. ¿Dormiste, hija?, preguntó Carmen con voz ronca por el sueño, sin apartar los ojos del campo. Elena mintió al asentir. ¿Cómo dormir cuando las cuentas por pagar dan vueltas en tu cabeza como insectos? Cuando el miedo a no poder mantener a tu familia te despierta con palpitaciones. En mitad de la noche, en la cocina ya olía a leña quemada de la noche anterior. Encendió la estufa y preparó el desayuno con movimientos automáticos. Café fuerte para ella, té de manzanilla para Carmen, y leche caliente con un poco de chocolate para Sofía. 3 tazas desiguales sobre la mesa de pino. Un ritual matutino que era a la vez un consuelo y un recordatorio de su soledad. Sobre la repisa, unas pocas fotografías descoloridas. Ninguna de Mateo. Elena las había destruido, todas en un arranque de dolor y rabia poco después de que él se fuera. Su hija no necesitaba conocer la imagen de un hombre que eligió la huida, que prefirió la cobardía al amor. A veces, en sus noches más oscuras, Elena se preguntaba si había hecho lo correcto, pero la firmeza de su decisión era el único muro que la separaba de un llanto que temía no poder detener. «Mamá, ya es de día». La voz de Sofía, clara como un campanillo, cortó el silencio cargado de pensamientos.
Apareció en el umbral de la cocina frotándose los ojos con sus pequeños puños. Llevaba puesto su camisón favorito, el de flores desteñidas, con un remiendo discreto en el codo. Su cabello castaño, un desorden adorable, formaba un nudo en la parte posterior de la cabeza. Sin mediar palabra, corrió a abrazar la cintura de Elena, enterrando la cara en su delantal. ¿Hoy también trabajarás mucho?, la preguntó, con una seriedad y una tristeza leve que no correspondían para nada a sus 5 años. A veces, los niños ven el cansancio que los adultos intentan ocultar. Ven las sombras bajo los ojos, la sonrisa que no llega del todo, la espalda encorvada por un peso invisible. Sofía era una niña alegre, pero había aprendido a leer el estado de ánimo de su madre con una precisión que partía el corazón de Elena. «Trabajaré, mi cielo, pero esta tarde jugaremos juntas». «Te lo prometo», respondió Elena, acariciándole el cabello y besando su frente. Sintió la suavidad de su piel, un contraste perfecto con la aspereza de sus propias manos. Sofía asintió, pero en sus grandes ojos color avellana permaneció un destello de duda. Estaba acostumbrada a las promesas que el cansancio a veces rompía. El desayuno transcurrió en una calma tensa, solo rota por el tintineo de las cucharas contra la loza y el canto lejano de un gallo en alguna granja vecina. Carmen comía despacio, masticando con dificultad cada bocado de pan. Elena vigilaba de reojo que Sofía terminara su vaso de leche. La casa, a pesar de su modestia, estaba impecable. Elena luchaba contra el polvo y el desgaste, con la misma determinación con que luchaba contra la maleza en el campo. Era una forma de mantener a raya el caos, de afirmar que, a pesar de todo, ella seguía al mando. Después, Elena salió al corral. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, llevándose por un instante las telarañas del sueño. Las tareas la esperaban, una lista implacable: ordeñar a las 2 vacas, dar de comer a las gallinas, recoger los huevos, revisar las cercas que siempre parecían tener un poste a punto de caer, regar la pequeña huerta donde crecían tomates, cebollas y algunas hierbas. La granja, que una vez fue próspera y llena de vida bajo el cuidado experto y amoroso de su padre, ahora apenas daba para sobrevivir. Cada día era una batalla silenciosa contra el agotamiento físico y una desesperanza más profunda. Una voz que susurraba que tal vez estaba luchando por algo que ya se había perdido. Miró sus manos, ásperas y con pequeñas cicatrices, y por un momento se vio a sí misma años en el futuro, consumida por el trabajo, y un temor helado se apoderó de ella. Lo sacudió. No podía permitirse ese lujo. Sofía la necesitaba. Mientras tanto, Sofía jugaba en el patio de tierra, cerca de donde su abuela, sentada en un banco bajo la sombra del alero, pelaba papas para el almuerzo. La niña hacía carreras con una muñeca de trapo, inventando historias en voz baja. De repente, un ladrido áspero y grave rompió la tranquilidad del lugar. No era el ladrido juguetón de un perro de la vecindad, ni el alerta de un animal guardián. Este sonido era diferente, urgente, solitario, casi un quejido. Sofía se detuvo en seco, la muñeca colgando de su mano. La niña miró hacia los arbustos silvestres, que marcaban el límite entre el patio cultivado y el campo abierto. Las hojas se movieron. De entre la maleza, emergió lentamente un perro grande. Era de complexión robusta, con un pelaje largo de un marrón oscuro y desordenado, enmarañado por cardos y ramitas. Sus orejas, parcialmente caídas, estaban sucias de barro, y sus ojos, de un color ámbar profundo, reflejaban una inteligencia cansada y una tristeza que conmovió instantáneamente a la niña. No parecía agresivo, parecía perdido, derrotado y, sobre todo, hambriento. El animal se acercó con cautela, moviendo la cola con timidez, casi como pidiendo permiso. Se detuvo a unos metros de Sofía, bajando la cabeza en un gesto de sumisión. Sofía, en lugar de asustarse o correr, sintió una curiosidad y una lástima abrumadoras. Lentamente, extendió su mano con la palma hacia arriba. «Hola, perrito», susurró. El perro olfateó el aire, dio un paso titubeante y luego, con suavidad, lamió los dedos de la niña con una lengua áspera y cálida. Sofía soltó una risita nerviosa, un sonido de alegría pura. «¿Estás solito?», Anne preguntó, como si esperara una respuesta. Pero luego, como si una alarma interna hubiera sonado, el perro se giró bruscamente.
Miró hacia un rincón olvidado del terreno, donde un árbol viejo, un mezquite que ya no daba frutos, se alzaba con sus ramas retorcidas. Sin ladrar, comenzó a trotar hacia allí. Sofía, intrigada, lo siguió a cierta distancia, bajo la sombra escasa del árbol. En un parche de tierra especialmente seca y agrietada, el perro se detuvo. Olfateó el suelo con intensidad, recorriendo la misma zona una y otra vez, y entonces comenzó a cavar. No era el cavar juguetón de un perro que busca un hueso escondido. Esto era una misión. Sus patas delanteras trabajaban con una potencia y una determinación obsesiva. La tierra volaba tras él en arcos marrones, y el sonido de sus garras arañando la tierra era rápido, insistente. Sofía observaba fascinada y un poco asustada. Había algo en la energía del animal, en el enfoque total de su cuerpo, que transmitía una importancia que ella, a su edad, no podía comprender, pero sí sentir. ¡Mamá! ¡Mamá! Los gritos de Sofía, cargados de una excitación mezclada con alarma, atravesaron el campo como un cuchillo. Elena, que estaba intentando enderezar un poste de la cerca, soltó la pesada masa que sostenía y corrió hacia el sonido de la voz de su hija, el corazón encogido por un miedo instantáneo e irracional. ¿Una serpiente? ¿Se había lastimado? Las imágenes más terribles pasaron por su mente en un instante. ¡Es el perro! Está cavando y encontró algo. Más se jadeó Sofía corriendo hacia su madre y aferrándose a su falda con fuerza. Su rostro estaba enrojecido por la carrera y los ojos le brillaban con la emoción de la novedad. «Ven, mamá, ven a ver». Elena, con un suspiro de alivio al verla ilesa, tomó a su hija de la mano y caminó con decisión hacia el lugar que la niña señalaba. Una inquietud extraña, una especie de hormigueo eléctrico, le recorría la espalda. ¿Qué podía haber enterrado allí un perro callejero? ¿Un hueso, quizás de algún animal, o basura, o algo peor? Algo que no quería que su hija viera. «Quédate justo detrás de mí». «Sofía», dijo con voz firme, pero la niña, aferrada a su mano, prácticamente la arrastraba. El perro, al verlas acercarse, se detuvo en seco. Retrocedió unos pasos del hoyo, que ya tenía un buen tamaño, y se sentó sobre sus cuartos traseros. Jadeaba, con la lengua afuera, y su mirada iba de la mujer al agujero y de vuelta a la mujer, como si estuviera entregando un informe. Sus ojos ya no parecían tristes. Ahora brillaban con una intensidad casi humana, una expectativa. Elena se acercó al borde. El aire olía a tierra removida, a raíces rotas. Se arrodilló, ignorando la tierra que manchaba su vestido. Y entonces, entre la tierra suelta y las piedras, algo brilló con un destello metálico. Un destello débil pero inconfundible, bajo la luz del sol que se filtraba por las ramas. Con cuidado, apartó más tierra con las manos. Sus dedos, fuertes por el trabajo, encontraron el borde de algo sólido. Era una caja. Una caja de metal no muy grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero increíblemente pesada para sus dimensiones. Estaba cubierta de una costra de óxido marrón rojizo y suciedad endurecida, como si hubiera absorbido la tierra que la rodeaba durante décadas. En la tapa, un candado pequeño y completamente corroído colgaba de una argena, igualmente oxidada. Con un esfuerzo, porque la caja pesaba más de lo que parecía, Elena la sacó del agujero y la colocó sobre la hierba seca. La frialdad del metal penetró sus palmas. Fue entonces cuando lo vio. En la tapa, apenas visible bajo la suciedad, había unas letras grabadas. Se inclinó, sopló sobre el polvo y las frotó con el pulgar. Las letras, desgastadas por el tiempo y los elementos, emergieron como un fantasma. AR, 1984. El aire se le atoró en la garganta. Antonio Rodríguez. Su padre. Un mareo súbito la hizo tambalear, y tuvo que apoyar una mano en el suelo para no caer. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Sofía confundida, acercándose y tocando su hombro. Elena no se había dado cuenta de que las lágrimas, silenciosas y calientes, ya caían por sus mejillas, limpiando surcos en el polvo de su rostro. Eran lágrimas de incredulidad, de una conexión brutal con el pasado, de una promesa hecha tanto tiempo atrás que ella ni siquiera sabía que existía. Son lágrimas de algo que no esperaba. «Cariño», alcanzó a decir, con voz ronca por la emoción. «De algo muy viejo y muy importante». Con movimientos casi reverenciales, tomó la caja y,
Seguida por Sofía y el perro que ahora caminaba a su lado como un guardián, regresó a la casa. Su mente era un torbellino. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué secretos guardaba su padre que involucraban el año 1984? El año de su mayor vergüenza y dolor. ¿El año en que Mateo la dejó embarazada y desapareció? Colocó la caja con cuidado sobre la mesa de la cocina que crujió bajo el peso inusual. Carmen se acercó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Qué es eso, Elena? Parece una antigüedad. Su hija no respondió, solo señaló las iniciales en la tapa. Carmen se puso sus lentes, que colgaban de una cadena plateada sobre su pecho. Se inclinó. Al leer AR 1984, palideció visiblemente, como si la sangre hubiera abandonado su rostro de golpe. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana. 1984, susurró, y en esa única palabra resonó un universo de recuerdos y penas compartidas. El año en que todo se derrumbó para Elena. El año en que la alegría de la joven madre, expectante, se transformó en desolación. Y la fuerza de Antonio, su esposo, se enfrentó a la prueba de ver a su única hija destrozada. Sin decir una palabra, Elena fue a un cajón y sacó un destornillador viejo y un martillo pequeño. El candado estaba tan corroído que, con un poco de fuerza aplicada en el punto correcto, se partió con un chasquido seco y cayó sobre la mesa. Hubo un momento de silencio absoluto en la cocina. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared marcaba el paso del tiempo. Un tiempo que parecía haberse detenido justo allí. Elena respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas, y levantó la tapa. Un olor a papel viejo, a tinta desvanecida y a plástico sellado invadió el espacio. Dentro, perfectamente ordenado, había un fajo grueso y rectangular, envuelto con esmero en varias bolsas de plástico transparente, selladas con cinta adhesiva ya amarillenta, y sobre ese paquete, descansando como la clave de un misterio, había una carta. El sobre era simple, de color marfil ya amarillento por el tiempo, y en él, con la letra temblorosa pero firme que Elena reconocería en cualquier parte, estaba escrito: para mi Elena. Sus manos temblaban, tanto que tuvo que apoyar los codos en la mesa, para no dejar caer el papel. Con sumo cuidado, abrió el sobre ya quebradizo y sacó una hoja escrita por ambas caras. La letra de su padre, hecha con tinta azul que se había vuelto pálida, llenaba la página, con voz quebrada, cargada de una emoción que la ahogaba. Comenzó a leer en voz alta, para su madre y para sí misma, mientras Sofía la observaba con ojos como platos. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es que ya no estoy a tu lado. Sé que te dolerá, y lo lamento, pero la vida sigue su curso. Hace muchos años, en 1984, cuando aquel hombre sin honor te abandonó con nuestra Sofía en el vientre, hice una promesa a mí mismo. La promesa de que, aunque él te fallara, yo jamás lo haría. Esta caja es el fruto de esa promesa. Durante todos estos años, desde ese día, he apartado una pequeña parte de lo que ganaba. A veces era muy poco, a veces un poco más. Lo guardé aquí, en secreto, sin que tu madre lo supiera siquiera, porque sabía que me obligarías a gastarlo en medicinas o en comodidades para nosotros. Pero yo no necesitaba nada, hija. Lo único que necesitaba era la paz de saber que, cuando me fuera, tú y tu familia no estarían desamparadas. Usa este dinero sabiamente. Arregla esta casa que tanto amo. Dale a mi nieta la educación y las oportunidades que merece. Cuida de tu madre. Y, por favor, cuídate tú también. No te consumas solo por el trabajo. Recuerda que eres, y siempre has sido, la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Tu coraje al criar a Sofía sola me llena de un orgullo que no puedo expresar con palabras. No llores por mí demasiado. He tenido una vida buena, llena del amor de tu madre y de ti. Guárdame en tu corazón y sigue adelante con esa cabeza alta que siempre te caracterizó. Con todo el amor de este mundo, tu padre, Antonio. Cuando Elena terminó de leer, la última palabra se desvaneció en un sollozo que no pudo contener. El silencio que siguió no era vacío, estaba saturado de presencia, de la esencia de un hombre que, desde más allá de la muerte, seguía tendiendo sus brazos alrededor de su familia. Carmen no hizo ningún sonido, pero las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, trazando caminos brillantes en su piel. Se llevó un puño a la boca para ahogar un gemido. Antonio,
logró decir entre susurros, siempre pensando en los demás, hasta el final. Sofía, aunque no comprendía completamente el significado de todas las palabras, entendía la emoción abrumadora en la habitación. Sin decir nada, se acercó y abrazó las piernas de su madre, y luego extendió un brazo para tocar la mano de su abuela. Ese pequeño gesto de conexión fue más poderoso que cualquier discurso. El amor verdadero encuentra la forma de cuidarnos, incluso desde la distancia y el silencio. Elena dejó la carta con cuidado y, con manos aún temblorosas, tomó el paquete envuelto en plástico. Era sorprendentemente pesado. Rompió el sello viejo y retiró las capas de plástico. Lo que reveló la dejó sin aliento. Eran billetes, muchos billetes. No eran nuevos, algunos de diferentes ediciones, pero todos cuidadosamente, ordenados y aplastados para ocupar el menor espacio posible. No era una fortuna de millonaria, pero para Elena, que contaba cada peso para llegar a fin de mes, era una cantidad abismal, un salvavidas de proporciones que su mente apenas podía procesar. Significaba respiro, significaba seguridad, significaba poder dormir una noche sin que la angustia la desvelara. Por primera vez en años, Elena sintió que el peso inmenso que cargaba sobre sus hombros, un peso que había aceptado como parte permanente de su ser, se aliviaba. No fue solo por el dinero, que era una bendición tangible, fue por el mensaje que lo acompañaba. Era como si su padre le hubiera tomado la mano desde el pasado y le hubiera dicho, no estás sola, yo creo en ti, aquí tienes herramientas para que construyas. Era una validación de su lucha y un regalo de libertad en una sola caja oxidada. Los días siguientes fueron de una calma nueva y extraña, impregnada de un aire de posibilidades. El dinero no resolvía todos los problemas mágicamente, pero transformaba la naturaleza de los problemas. En lugar de ser obstáculos insalvables, se convertían en desafíos con solución. Contrataron a un joven del pueblo, un muchacho honesto y trabajador llamado Lucas, para que ayudara con las tareas más pesadas de la granja. Por primera vez, Elena no tenía que hacerlo todo sola. Se arregló el techo de lámina que goteaba con cada lluvia, un sonido que había sido la banda sonora de sus inviernos. Se llevó a Carmen al médico para un chequeo completo. Y aunque el diagnóstico confirmó un corazón cansado, el tratamiento adecuado y la reducción del estrés le dieron una nueva energía a la anciana. Sofía, por su parte, había adoptado al perro de manera irrevocable. Le puso el nombre de León, por la melena desgreñada y el corazón valiente que intuyó en él. El animal, lejos de ser un huésped temporal, se integró como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Dormía al pie de la cama de Sofía. La seguía a todas partes como una sombra peluda y protectora. Y había desarrollado la costumbre de recostarse a los pies de 900 Carmen mientras ella cosía, como ofreciendo calor y compañía. Era como si un eslabón perdido en la cadena familiar hubiera sido encontrado. Una noche, unas 3 semanas después del hallazgo, cuando ya empezaban a acostumbrarse a la nueva rutina, un ruido de motor se acercó por el camino de tierra. No era común recibir visitas a esa hora. Elena, precavida, salió al portal con León a su lado. Un hombre alto, vestido con una camisa de trabajo y botas cubiertas de polvo, bajó de una camioneta pick-up vieja. Se quitó un sombrero vaquero y lo sostuvo contra su pecho en un gesto de respeto. «Buenas noches, señora. Disculpe la hora. Mi nombre es David Mendoza. Soy veterinario y ando buscando a mi perro. Se escapó hace unas semanas, y alguien en el pueblo me comentó que tal vez lo habían visto por estos lares». Elena sintió un vuelco en el corazón. Miró a León, que estaba sentado a su lado, alerta pero sin hostilidad. La descripción coincidía. Perro grande, marrón oscuro, orejas caídas. David lo llamó por su nombre anterior, Toro. Al escuchar el apodo, León o Toro, movió la cola y emitió un suave ladrido, pero no se movió de su lugar junto a Elena. Era un reconocimiento, pero no un salto de alegría hacia su antiguo dueño. David explicó, con una sinceridad que conmovió a Elena, que vivía solo, que Toro era su compañero desde hacía años, un rescate que había llenado el vacío tras la pérdida de su esposa. Al ver el vínculo evidente entre el animal y Sofía, que había salido corriendo y se había abrazado al cuello de León con un «¡Es mi perro!». El rostro de David mostró una lucha interna entre el alivio de encontrar a su amigo sano y el dolor de
verlo tan apegado a otra familia. Fue entonces cuando David tomó una decisión que dejó a Elena sin palabras. «Déjalo que se quede», dijo, su voz un poco ronca. Él ha elegido. Se ve querido y cuidado aquí, y su lugar está con la niña. A mí me conforma saber que está bien, y si me permiten, me gustaría visitarlo de vez en cuando, solo para ver cómo está». Elena, atónita por semejante generosidad, solo pudo asentir. Esa noche, David se quedó a tomar un café, y la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Habló de su trabajo, de los animales, de la soledad de la vida en el campo cuando no tienes con quién compartirla. Elena, a su vez, le habló de la granja, de su lucha, del reciente descubrimiento, sin dar detalles del dinero, y de su hija. Había una corriente de respeto mutuo, de comprensión entre dos personas que conocían el peso de la responsabilidad y el sabor amargo de la pérdida. David comenzó a visitar la granja con una frecuencia que pronto se volvió regular. Al principio eran visitas cortas para ver a León, traerle un regalo o un snack especial. Luego, empezó a ofrecer su ayuda con los animales de la granja. Diagnosticó una leve infección en una de las vacas y la trató sin costo. Trajo vitaminas para las gallinas. Ayudó a Lucas a reforzar un corral. Su presencia se volvió una constante tranquila y útil. Carmen lo apreciaba por su educación y sus modales suaves. Sofía lo adoraba porque siempre tenía una historia sobre un animal o un pequeño regalo. Una pluma, una piedra bonita, un caramelo. Y Elena comenzó a esperar esos días en que la camioneta polvorienta aparecía en el camino. Una tarde particularmente hermosa, mientras el sol se ponía en un incendio de naranjas y púrpuras, Elena y David se encontraban sentados en el portal, viendo a Sofía y a León corretear en el patio. El aire estaba tibio y cargado del aroma del jazmín que crecía junto a la casa. En un momento de silencio cómodo, David se inclinó un poco hacia ella. «Elena», comenzó, su voz más baja de lo habitual. «No quiero apresurar nada. Sé lo que has pasado, y respeto tu espacio, tu fuerza, tu vida aquí. Pero quiero que sepas que quiero estar aquí, para lo que necesites, para lo que Sofía necesite, para lo que Carmen necesite. No como un salvador, sino como alguien que se preocupa, profundamente». Elena lo miró, vio la sinceridad en sus ojos color avellana, la ausencia de prisa o de demanda. Vio a un hombre bueno, que había conocido el dolor y no por eso se había cerrado al mundo, sino que había canalizado su cuidado hacia los animales y, ahora, hacia ellas. Sintió, por primera vez en una década, que la gruesa capa de hielo que protegía su corazón se resquebrajaba, no con estruendo, sino con el sonido suave y prometedor del deshielo. No dijo nada, solo extendió su mano y la colocó sobre la de él, que descansaba en el banco de madera. Fue un gesto pequeño, pero para ambos significó un mundo. Él cerró su mano sobre la de ella, y un silencio aún más profundo, lleno de entendimiento, cayó sobre ellos. Ella asintió, casi imperceptiblemente. Quería intentarlo. Con miedo, con cautela, pero con una esperanza que creía muerta y que ahora brotaba tímidamente. Los meses que siguieron fueron un periodo de transformación lenta pero constante, como la llegada de la primavera después de un invierno largo. La granja, con la ayuda constante de Lucas y los conocimientos de David, comenzó a florecer de una manera que Elena no había visto desde la época de su padre. La tierra parecía responder al cuidado renovado y a la esperanza que ahora regaba sus días. Los animales estaban más sanos, las cosechas más abundantes. Sofía crecía feliz y segura, balanceándose entre el cariño de su madre, la sabiduría de su abuela, la lealtad de León y la atención paternal y alegre de David. Carmen, aunque su cuerpo era frágil, tenía un brillo nuevo en los ojos. Veía a su hija sonreír de una manera genuina, no solo la sonrisa cansada de antes, y eso era el mejor medicamento para su alma. Un año justo después de que León cavara bajo el mezquite, bajo ese mismo árbol que ahora era un símbolo de renacimiento, Elena y David unieron sus vidas en una ceremonia sencilla y emotiva. No hubo lujo, ni multitudes, solo la familia, Lucas y su novia, y un puñado de vecinos cercanos que se habían convertido en amigos. Sofía, con un vestido blanco sencillo y flores silvestres en el pelo, fue la encargada de llevar las argollas,
Cuando el celebrante preguntó quién daba a la novia, Carmen, con lágrimas de felicidad, dijo con toda la bendición de su padre y mía. Fue un momento de una belleza desgarradora. David no prometió riquezas, prometió compañía, respeto y un amor que se construía día a día. Elena prometió confianza, complicidad y el compartir de su vida y su hija. Cuando se declararon marido y mujer, y David la besó, un aplauso cálido llenó el aire. Y León ladró entusiasmado, como si fuera el padrino de honor. La vida, por fin, encontró un ritmo amable y predecible, tejido con los hilos del trabajo compartido, las risas en la mesa y los silencios cómodos. David instaló una pequeña consulta veterinaria en un cobertizo, reformado de la granja, atendiendo a sus animales y a los de algunos vecinos. Juntos, ella desde la tierra y él desde el cuidado de las bestias, hicieron de aquel rincón del mundo un lugar no solo de supervivencia, sino de prosperidad modesta y, lo más importante, de felicidad genuina. Carmen, aunque cada vez más débil, vivía cada día con una paz profunda y una gratitud serena. Había visto el ciclo cerrarse, el dolor transformarse en fuerza y la soledad en compañía. Una tarde, mientras Elena paseaba sola por el límite del campo, vio a León escarbando con entusiasmo cerca del establo nuevo. Por un instante, su corazón dio un vuelco de puro reflejo, un eco del día que lo cambió todo. ¿Habría otra caja? ¿Otro mensaje? Se acercó con una sonrisa nerviosa. León solo había desenterrado un hueso de res viejo que Lucas le había dado y había enterrado como tesoro. Al ver a Elena, lo agarró con orgullo en la boca y meneó la cola. Elena rió, un sonido libre y liviano, y se agachó para acariciar la cabeza del perro entre sus orejas. «No, amigo», le dijo en voz baja, mirando esos ojos que ahora solo reflejaban contento doméstico. «Ya nos diste el mayor tesoro. No necesitamos más». Esa noche, durante la cena, con David contando un chiste que hizo reír a Sofía hasta lagrimear, con Carmen sonriendo mientras saboreaba su sopa, y con León roncando suavemente junto a la estufa. Elena dejó el tenedor por un momento y miró a su alrededor. La cocina ya no era el lugar de silencios pesados y preocupaciones. Era el corazón de un hogar. Comprendió entonces, con una claridad absoluta, que el dolor del abandono nunca se borraría por completo. Era parte de su historia, una cicatriz, pero ya no era una herida abierta. Se había transformado. Aquella experiencia la había forjado. Le había enseñado su propia fuerza inconmensurable. Y en un giro irónico del destino, había allanado el camino para que apreciara la bondad auténtica cuando finalmente llegó a su puerta. Los nuevos comienzos, a menudo, llegan envueltos en formas inesperadas, en la lealtad de un perro perdido, en el susurro de una carta desde el pasado, en la paciencia de un hombre bueno. Y así, en esa granja que una vez resonaba con el eco de los silencios difíciles y el crujido de las cargas solitarias, ahora resonaban las risas, las conversaciones triviales, los ladridos juguetones y la música tranquila de una vida compartida. La historia de Elena nos recuerda, a todos, que la esperanza a veces no está en el horizonte, sino bajo nuestros pies, esperando pacientemente a que alguien o algo nos ayude a desenterrarla. Y que la familia, la verdadera familia, no es solo la que nos precede, sino la que construimos cada día con elección consciente, con resiliencia ante la tormenta, y con los brazos abiertos para recibir el amor que llega a su debido tiempo y en sus formas más insospechadas. Si esta historia resonó contigo, si crees en los segundos actos y en los milagros cotidianos, demuéstramelo con un like. Sería un honor saber con qué personaje o momento te sentiste más identificado. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a Ecos Escritos para acompañarnos en más relatos que exploran los ecos profundos y conmovedores de la vida, las pérdidas que nos transforman y las alegrías que nos reconstruyen. Hasta la próxima historia, sé más identificado. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a Ecos Escritos para acompañarnos en más relatos que exploran los ecos profundos y conmovedores de la vida, las pérdidas que nos transforman y las alegrías que nos reconstruyen. Hasta la próxima historia.